Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de Lengua y antes de comenzar te quería pedir 3 favores. 1. Si te gustan nuestros episodios, coméntalos en cualquiera de las plataformas donde los escuches, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, donde sea que los escuches. Pon un comentario si te ha gustado. Eso nos ayuda a seguir creciendo. Doy por sentado que ya nos estás siguiendo. Así que déjanos algún comentario en los episodios. Esto nos va a ayudar a seguir creciendo. El segundo favor es que compartas nuestros episodios, que compartas nuestro contenido con todos tus amigos, tu familia, en tus redes sociales, tu estado de WhatsApp, donde quieras. Y así también nos estás ayudando a seguir haciendo nuestro trabajo y a llegar a más oyentes. Y la tercera petición es una que ya te sabes. Si te gusta nuestro trabajo, apóyanos en Patreon, patreon.com. En esa web buscas nuestro podcast, Lengua, Conversaciones con Jorge Velázquez, y puedes convertirte en un mecenas. ¿Qué significa esto? Que nos puedes apoyar económicamente todos los meses con la cantidad que tu bolsillo y tu generosidad te deje. Por ejemplo, $1, $1, €1, da igual en qué parte del mundo estés, bienvenido sea tu apoyo. Así podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta y nosotros, para darte las gracias, te haremos un regalo. Te vamos a enviar una camiseta de la marca Gostoso. Te la haremos llegar hasta tu casa. Así que ayudarnos tiene premio. Busca más información en nuestras redes. Muchas gracias por seguir escuchando Lengua. Ahora sí, vamos a escuchar a Jaime de la Darbe, que generosamente nos ha regalado su música. ¿En qué sentido? Bueno, a lo largo de toda nuestra charla, la música que vas a escuchar de fondo es su propia música. Estamos muy agradecidos con él y ha sido una entrevista súper divertida. Sin más, vamos a disfrutar del episodio del día de hoy. Hola, bienvenido a Lengua. Hoy tenemos un episodio muy interesante con una persona muy interesante que hace muchas cosas y es un placer charlar con él. Tengo mucha curiosidad a ver qué nos va a contar, porque yo descubrí su música de casualidad en Spotify, alguna recomendación de estas del algoritmo, y dije, wow, qué música tan interesante. No sabía si había detrás una persona, un grupo, un robot. Y luego lo empecé a seguir en Instagram y dije, jolín, pues no es un grupo, es una sola persona, es un compositor y hace cosas espectaculares. Jaime, bienvenido, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Jolín, y menudo recibimiento. La verdad es que es la verdad, es la historia. Yo te conocí primero a través de tu música. Y luego te empecé a seguir en Instagram y he visto que tienes una trayectoria bastante larga, porque tú empezaste en este mundo de la música cuando tenías 12 años. Sí, justamente ahí fue cuando iba a decir, mis padres me apuntaron al conservatorio a estudiar piano. La verdad es que fue una cosa bastante casi aleatoria, porque todo esto vino porque el hijo de una amiga de mi madre se apuntó a piano y ahí llegué yo un poco arrastrado. No fue como una gran vocación, no fue que me caí del caballo yendo a Damasco y nada así, sino que acabé un poco ahí de casualidad y me acabó gustando. Gracias a Dios. Te acabó atrapando. Hombre, tenías ya 12 años, pero imagino que antes de eso, ¿te veías como músico? ¿Te habías imaginado como músico o como futbolista, médico? No sé, otra historia distinta. La verdad es que no era uno de estos niños que tienen como muy clara una profesión. De hecho, no la tuve clara hasta mucho tiempo después. Sí que era muy melómano. Tenía unos gustos un poco eclécticos, la verdad. A mi padre siempre le gustó mucho Joaquín Sabina y Dire Straits. Y son dos referentes como muy heterogéneos, pero a mí me los contagió mucho. Y también, claro, en aquella época, finales de los 80, principios de los 90, todavía la forma de acceder a cierta música era un poco extraña y casi oscura a veces, ¿no? Entonces en mi casa aparecían cintas de cassette
un poquito más tarde CDs que alguien grababa, que alguien conseguía en algún sitio, no sabemos muy bien cómo, y en una de estas apareció una cinta grabada, pirata por lo tanto, de la banda sonora que Hans Zimmer hizo para El Rey León. Y aquel fue como mi primer contacto con una banda sonora, digamos, extraída de su lugar de origen. Y me obsesioné con esa cinta. Yo tenía un loro de estos, ¿no? Un casete a pilas con altavoces integrados. Uh-huh. Y recuerdo que de niño me tumbaba en el suelo delante del cassette, como con la cabeza casi metida dentro. y me obsesioné con esa cinta, no paraba de escucharla. Wow, pero entonces tu entrada al conservatorio estaba un poco, o fue predestinada por esta obsesión, digamos. Sí, quizá fue algo precognitiva esta obsesión, pero ya te digo, lo que fue llegar al conservatorio fue una cosa muy, muy aleatoria. El vecino. Algo que he leído por ahí en tu biografía y que me llama muchísimo la atención es que cuando cumpliste o tenías 17 años, te metiste a una banda rock, de metal pesado. Sí, señor, de metal, sí. O sea, pasamos del conservatorio al rock pesado. Hay algo que Totalmente. me estoy perdiendo entre medias. Sí, a ver, yo en aquella época era bastante fan del heavy metal concretamente, no tanto del metal que acabé haciendo. Y esto vino porque en mi pueblo unos amigos tenían un grupo desde los 14 o 15 años o así, y yo siempre estaba como en la esfera de ese grupo. No tenían teclista ni tenían planes de ello, pero siempre estaba como rodeándoles. Y sí, justo antes de entrar a la universidad, creo que fue, me llamaron por si me quería meter con ellos a hacer alguna prueba, a ver si les funcionaba el teclado o no. Les funcionó. Y ahí estuve pues mucho tiempo, hasta 2015, no, más, 17, 18 que estuvimos. Pues estamos hablando de ¿cuántos años? Un montón. Muchos, 10, 12 años. Lo que acabó, sí que es verdad que pues ya me vine a vivir a Barcelona. Ellos seguían en torno a Priego de Córdoba, que es el pueblo en Córdoba, de donde yo soy. Y pues por la distancia y tal, sí que cada vez coincidíamos menos y tocábamos menos, pero manteníamos la actividad en la medida en que podíamos. Y sí que es verdad que el COVID ya como acabó de cerrar todo un poco. De rematarlo. ¿Ellos siguen en activo? ¿La banda sigue? No, un poco pues se fue acabando casi de manera natural, ¿no? Pues a ver, pues ya íbamos llegando a cierta edad y empezaban a surgir las típicas incompatibilidades familiares y laborales que acaban asolando a todos los grupos. Y nosotros no fuimos menos. Sí, es que no es fácil. Pero tengo mucho cariño a esa época porque coincidió con la época en la que yo empecé a componer, que es algo que supongo que le pasa a muchos músicos que empiezan por la carrera de interpretación, que no necesariamente piensas en componer. Tú sí vas aprendiendo con tu instrumento y el lenguaje, pero no necesariamente piensas en hacer algo tú. De hecho, inicialmente sí estaba más interesado en escribir, en la poesía y en las letras de las canciones, más que en componer yo música como tal. Y fue en ese momento, con 17 años así, que empecé, pues digamos que en paralelo, a componer con el grupo y a hacer mis primeros experimentos, desde el primer momento grabando en ordenador y tal. O sea que sí, le tengo mucho cariño a mi paso por el grupo, porque creo que hicimos cosas bastante interesantes y porque lo que yo hago hoy se lo debo en gran parte a eso, seguro. ¿Cómo se llamaba la banda? Cuando yo entré se llamaba Carpe Noctem. De hecho, Carpe Noctem 13, porque era como muy trendy, ¿no? Añadir números al final. En los últimos años cambiamos el nombre a Garza porque no nos identificamos ya tanto con un nombre que había aparecido como en la adolescencia. Pero como Garza solo llegamos a publicar una última referencia. Y sí, todavía se pueden encontrar cosas por ahí. Esto era época pre-Spotify casi todo. A Spotify se llegó el último EP que publicamos. Pero lo demás sí, por ahí por Bandcamp o MySpace, si sigue vivo. Por ahí andará. Vamos a buscarlo ahí
Si alguien tiene curiosidad, que lo encuentre y compare lo que haces hoy con lo que hacías con este grupo. Sí, y que me cuente qué le parece la comparación. Me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo fue este cambio? Porque ahora mismo tú no haces heavy metal. ¿Cómo definirías tu música? Pues intento como navegar varias aguas. Supongo que la mayoría de lo que he publicado se puede englobar dentro de la clásica contemporánea, ¿no? Postclásica, a veces la llaman, no sé, como que se le han dado muchos nombres. También se llama neoclásica, pero eso corresponde a otro periodo histórico. En cualquier caso, supongo que se podría definir como música instrumental, en primer término, compuesta con instrumentos que sí que se suelen englobar más dentro del contexto de la música académica, ¿no? En mi caso el piano y las cuerdas principalmente, aunque también he hecho alguna cosa para viento y guitarra y así, y percusión. Y también, o sea, dentro de que lo que tiene en común con la música académica quizás sea más la instrumentación y ciertas formas, pero en cuanto a planteamientos es mucho más minimalista, ¿no? Minimalista en el sentido de tener menos elementos, no de ser muy cercana al minimalismo, porque como de la música contemporánea de los últimos años también a veces se utiliza el término minimalismo para referirse a ella, pero claro, el minimalismo tampoco ya es un ente aparte también, igual que el neoclásico, y creo que se refiere a una cosa bastante distinta, aunque sí que es verdad que los ecos se escuchan mucho en la música contemporánea de hoy, que digamos que ha llegado más a las masas, que se puede decir eso, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, yo creo que lo que yo hago en la mayor parte se puede englobar dentro de eso, pero tengo muchísimas referencias y en el último disco que acabo de publicar, por ejemplo, creo que se escuchan más esas otras referencias que van como desde los Dire Straits, como te decía antes, o rock de los 70 en general, hasta el folclore y todo lo que te encuentres por en medio. Es que en realidad tengo un gusto muy ecléctico de música, siempre los he tenido, e intento que todo pueda entrar ahí, sobre todo en este disco es donde he intentado que pudiera entrar todo sin filtros y que se pudiera generar dentro de esta mezcolanza una imagen más representativa de lo que a mí me gusta o de lo que yo soy, con fortuna. Yo creo que lo has hecho muy bien porque sí que se escuchan ciertas referencias, por ejemplo, no sé, un poco al flamenco, hay guitarra, hay piano, hay violín, o sea, hay una mezcla un poco ecléctica, como dices tú, pero que al final se escucha muy bien. Ojalá, eso espero. Sí, creo que es como difícil de precisar muy bien como dónde entra cada influencia, ¿no? A pesar de que sí que creo que son muy separables las piezas entre sí, porque al final tienes piezas que eminentemente están compuestas para la guitarra y tienen un carácter muy distinto de otras que nacen del piano con cuarteto de cuerda o así. Pero creo que es como difícil precisar más allá de eso, de que las canciones sean muy distintas, porque sí que es verdad que puede haber algún aire medio flamenco por ahí, pero no estamos hablando de que realmente esté utilizando ni armonía flamenca, ni estructuras flamencas, ni nada así. Uh-huh. Sí hay giros de flamenco, ¿no? Como de repente sí que puede aparecer en algún momento la escala flamenca o el uso de quintas, que son recursos muy típicos del flamenco, ¿no? Pero sin que realmente creo que tengas la sensación de estar escuchando flamenco en ningún momento. Y creo que lo mismo pasa con el resto de guiños que hay por ahí. Hay guiños a la guitarra de Bill Gilmour, por ejemplo, de Pink Floyd, sin que tú creas, si corras el riesgo de creerte en ningún momento que estás escuchando Pink Floyd. Hombre, yo creo que eso es lo que hace tu trabajo muy atractivo y muy interesante, ¿no? Ojalá, sí. Eso espero. También creo que hay mucho de las bandas sonoras que fueron mi primer acercamiento a la música clásica, más allá del repertorio que veía en el conservatorio y tal, con el que no entronqué demasiado en un primer momento. Creo que para mí y para muchísima gente de mi generación y posterior y anterior, la música para cine fue una puerta de entrada, ¿no?, a la música académica, y creo que hay mucho de eso también. Creo que suena muy cinemático en algunos momentos. De hecho, algunas de tus piezas han aparecido en películas, en teatro, en videojuegos. Sí que es verdad que como la tarea de compositor de bandas sonoras y este proyecto como Jaime de la Darbe
no se cruzan demasiado. De hecho, la mayoría de bandas sonoras que he compuesto no se han llegado a publicar como banda sonora fuera del medio para el que se compuso. La única excepción sería el primer EP que publiqué, como Jaime del Adarve, que sí que tiene piezas que originalmente pertenecían a una obra de teatro de Bernat Muñoz, que se concibió y se estrenó aquí en Barcelona. Y sin embargo, estas piezas no son tal cual aparecieron en la obra de teatro, sí que sufrieron un proceso de transformación. Cuando decidí empezar a publicar con este proyecto en solitario, utilicé como como la intersección entre lo que hacía antes y lo de ahora, pero sí intenté darle una vuelta, porque, bueno, al fin y al cabo, cuando tú compones para la imagen o para el teatro, pues estás un poco al servicio de esa narrativa, esas imágenes, ¿no? Claro. Y luego, si quieres parir algo que tenga entidad por sí mismo, pues no siempre funciona extraer algo directamente del teatro en este caso, y que siga siendo interesante como música per se, digamos, ¿no? Como música absoluta. Esto suena muy rimbombante. La música absoluta es simplemente la música para sí misma, ¿no? Sin que tenga que pertenecer a otro medio. Ok. Has dicho algo muy interesante. Este proyecto en solitario. Si la gente te busca en Spotify y en Instagram y varios medios, tu nombre es Jaime del Adarve. Del Adarve. Adarve. Pero Sí. tu nombre real es Jaime Bermúdez Escamilla. Sí, exacto. ¿Qué pasó allí? ¿No te gusta tu nombre? ¿Tu padre tendrá un disgusto? ¿Por qué Un no poco. estás usando su apellido? Hombre, me imagino. No, que va. Están encantados con la elección que hice. Sí, fue una cosa a la que le estuve dando vueltas bastante tiempo y no encontraba solución. Pensaba de utilizar algo más abstracto, incluso el nombre del disco, que es Montañas y Antenas, inicialmente podía ser un posible seudónimo mío, pero en último término me parecía muy impostado como utilizar este nombre como tan rimbombante, ¿no? De alguna manera. Sí. Y no acababa de casar conmigo. Y luego empecé a darle vueltas a qué apellido utilizar, el primero, el segundo, abreviar alguno con... pensé en el B. por ejemplo, Jaime B. Escamilla. Uh-huh. Y ahí sí que fue cuando me dijo mi padre, hombre. ¿Por qué estás quitando mi apellido? Sí, siempre en tono de broma, ¿no? Pero el caso es que no daba con la clave. Y justo cuando se acercaba el momento de empezar a publicar, apareció una antigua amiga de mi abuelo de la que yo no tenía mucha constancia. Resulta que esta amiga de mi abuelo tuvo una hija que acabó siendo muy amiga de mi madre. Entonces, esta hija acabó dejando un piso en Madrid y siempre que se abandona un piso, pues empieza a aparecer la historia, ¿no? Como si fueran polillas que se han quedado ahí viviendo los muebles. Y entonces, en esa historia que apareció una carta que mi abuelo le había mandado a esta amiga suya, que era preciosa, era prácticamente prosa poética. Y resulta que mi abuelo, descubrí entonces, tenía esta muy buena amiga que era poetisa, escribía como María del Adarve, y el Adarve es un accidente geográfico / monumento que hay en el pueblo donde yo soy, en Priego. Este pueblo, que está bastante alto, está entre montañas, en la subbética, digamos que el pueblo acaba de repente. Entonces hay un tajo que corta el pueblo por uno de sus lados, y en este tajo de piedra se construyó un balcón, una especie de mirador muy largo, como un bulevar. A un lado tienes toda la vega, todo el paisaje sobre el que domina este balcón, y al otro lado tienes casas tradicionales andaluzas. Entonces este lugar realmente es un enclave muy significativo para todo el mundo que crece allí. Yo, a mi manera romántica de verlo, hoy lo veo como una especie de lugar de peregrinaje cotidiano. Es muy frecuente dar paseos por allí, es casi una costumbre de todo el mundo en el pueblo. Entonces, cuando tú paseas por allí a cualquier hora del día, vas a encontrar personas de cualquier índole. Tú puedes encontrar un grupo de adolescentes, un grupo de señoras mayores, una familia joven. Y para mí se acabó convirtiendo en un símbolo del encuentro, del encuentro y
y del compartir dentro de una comunidad pequeña como es esta de mi pueblo, que son comunidades a las que tengo especial cariño, porque yo salí de una así, pues también porque entiendo que quizá a partir de cierto tamaño las comunidades humanas se empiezan a deshumanizar, ¿no? Paradójicamente. Entonces, para mí acabó este balcón siendo un símbolo del encuentro, casi al mismo tiempo en que descubrí esta carta donde mi abuelo le hablaba a María del Adarve de el Adarve, y parecía ser que había habido alguna comunicación. Bueno, tendría que decir antes que esta buena amiga de mi abuelo se fue a vivir a Madrid, tuvo que irse a vivir a Madrid, que está bastante lejos de mi pueblo, y ella parecía ser que echaba mucho de menos el pueblo. Entonces mi abuelo, conociendo esto, y supongo que en algún momento en el que quizá ella y su marido estaban especialmente tristes o echaban especialmente de menos el pueblo, mi abuelo entonces le mandó una carta a ella donde de alguna manera fingía que todos estaban en el Adarve pasando por allí. Entonces mi abuelo enumeraba lo que se puede ver desde ese balcón como si lo estuvieran viendo juntos. Y aquella carta me atravesó. Me pareció algo súper emotivo, sin conocer realmente a ninguno de los interlocutores, porque yo a mi abuelo materno, no lo conocí, murió muy joven. Pero al ver esta comunicación entre ellos, me generó una emoción muy, muy fuerte, solo ya de ver esta relación de dos amigos que se querían tanto y que se cuidaban tanto, dos personas que para mí eran desconocidas, tristemente. Entonces indagué un poco hasta donde pude en su historia también, en la historia de María del Adarve. Entonces, como digo, era una poetisa originaria de mi pueblo, de Priego. Ella fue la primera, hasta donde yo sé, que utilizó el seudónimo del Adarve. Es un seudónimo, es un tipo de construcción que se utiliza mucho en el flamenco, por ejemplo, ¿no? En Andalucía, para nombres artísticos. Coger tu primer nombre, o tomar tu primer nombre, perdón, que estamos con una audiencia latinoamericana también, y añadirle el lugar de donde vienes, ¿no? En este caso no el pueblo de donde venía esta mujer, sino concretamente este lugar casi sagrado, ¿no? Para las personas del pueblo, este mirador. Entonces indagué un poco en ella y vi que durante muchos años había publicado su poesía en el periódico local, que sigue siendo el mismo periódico que yo he conocido toda mi vida. Ya muchos años trabajando. Se llama El Adarve también el periódico, como ves. Realmente en el pueblo todo el mundo está muy obsesionado con esto. Sí, eso parece. Entonces empecé a leer su poesía y fue un shock tremendo y me hizo pensar mucho en la herencia que le debemos a todos los y las artistas que han estado operando, que han estado creando antes de nosotros y nosotras, y que no han dejado una imagen que tenga tanta vigencia a día de hoy. Quiero decir, es muy obvio y pensamos mucho en el legado que le debemos, no sé, a Morricone, ¿no? O a Lorca. Pero ¿cuántos artistas y cuántas artistas no han hecho falta que de alguna manera creasen un suelo fértil sin que su nombre a día de hoy no sea tan conocido? Un suelo fértil para que quienes venimos después podamos seguir con nuestra labor creativa, con mayor o menor fortuna, con mayor o menor exposición, pero formando parte de este continuo, ¿no? De este continuo creativo en el que intentamos como ir un poco haciendo que la cultura vaya expandiéndose poquito a poquito, ¿no? Con pequeñas contribuciones. Eso me hizo sentirme muy deudor, conocer la historia de María del Adarve y su relación con mi abuelo. Entonces ahí decidí adoptar o robar, según se quiera ver, el nombre artístico que ella había escogido, por hacer referencia, por un lado, al lugar de donde vengo y a la comunidad de donde vengo, pero también a este continuo de artistas, ¿no? Como una forma de honrar también el legado del que venimos. Es una historia súper bonita. Entonces ya tus padres te han perdonado el no usar sus apellidos. Sí. Cuando les conté a ellos mismos esta historia, esta decisión, pues no hubo mucha más discusión. Ok, perfecto. Hombre, invito a la gente que nos esté escuchando que vayan a Google y pongan Priego de Córdoba, que es el nombre de tu pueblo, o el Adarve, y van a ver el balcón y todo lo que estás contando, y es
Y lo estoy viendo ahora mismo. Es espectacular, es muy bonito. Tienes unas vistas ahí de las montañas. Es muy bonito. Es precioso, sí. Y claro, yo obviamente he revisto todo el paisaje de mi pueblo, igual que hace todo hijo de vecino, de lo que he vivido yo allí, ¿no? Pero sí que es verdad que el pueblo en sí es un pueblo monumental, cuna del barroco lo llaman, era un pueblo próspero en ese momento, entonces se construyeron muchos templos barrocos, con mucha imaginería de mucha calidad, que no esperarías. Y la verdad es que es un sitio precioso que visitar. Curiosamente, o de forma no tan curiosa, porque creo que esto le pasa a mucha gente, tuve que irme de allí y volver años después para darme cuenta de todo eso, ¿no? Al final, cuando tú naces en un sitio, pues un poco que estás muy al día a día y no eres consciente de lo que te rodea, o no le das la importancia que merece. Y a veces requiere cierta distancia, ¿no? Darte cuenta de lo importante que es el sitio donde vienes o la gente de la que viene. Muy, muy cierto. Me imagino que de una u otra manera echas de menos tu pueblo, ¿no? Sí, claro. Pero sí que intento ir con cierta frecuencia. Intento al menos cada 2-3 meses ir por allí. Mi familia sigue allí, mi núcleo familiar al menos. Uh-huh. Y tengo muchísimos amigos allí todavía. Intento mantener esas relaciones también. Y siempre que voy camino prácticamente por todo el pueblo, pero por Adarve seguro. Y soy consciente de que por el estilo de vida que llevo hoy quizá no sería muy viable vivir allí, al menos de manera definitiva, pero intento que ese vínculo no se pierda. Claro, que esté siempre presente. Ahora, tu nombre artístico salió de una poetisa y de este lugar. Me imagino que la poesía es importante para ti, pero curiosamente tu música no tiene letra. Sí. Supongo que no he encontrado la forma de vehicular las dos cosas. Como te decía antes, yo empecé a escribir mucho antes que a componer. O sea, de niño ya escribía pues como mis pensamientos en forma de pseudodiario, de manera muy caprichosa. Cuando se me aparecía algo por la cabeza que parecía tener especial importancia o estar afectándome de manera singular, pues escribía lo que se me pasaba por la cabeza y tuve ese hábito siempre. Y la composición llegó casi de forma más estética, como por el puro ejercicio de componer y ver qué salía, ¿no? Pero cuando tenía que vehicular la emoción, pues solía ir más por el escribir. El caso es que nunca me ha dado por cantar, no sé. Supongo que tengo un poco de complejo, no me gusta especialmente mi voz, tengo un registro muy grave también y he estado demasiado expuesto, creo, a música cantada por tenores. Entonces, como yo pensaba, bueno, yo no sirvo para cantar y lo mío es más la música instrumental. También he estado expuesto mucho a música instrumental al final. Entonces, siempre he llevado estas dos cosas en paralelo y nunca se han cruzado demasiado. El cruce más cercano que ha habido es este disco último, donde justamente por el momento vital que estaba atravesando, estaba componiendo y escribiendo en paralelo sobre las mismas cuestiones. Cuestiones que quizás me habían preocupado o me habían ocupado hasta un nivel que nada antes me había tocado, ¿no? Entonces supongo que me pasaba tanto por dentro que necesitaba encontrar varias vías de comunicación y digamos que las emociones de ese momento se acabaron convirtiendo en las piezas del disco y lo que me pasaba por la cabeza se acabó convirtiendo en una serie de poemas que se acabaron encontrando, ¿no? Son como las dos caras de esas vivencias. Uh-huh. La puramente emocional y abstracta y la que te dice con palabras lo que está pasando. Entonces, a la hora de plantear ya sacar el disco, cuando todo estaba listo, pensé que sería bonito volver a unir los poemas y las piezas. No intentando decirle al oyente, de aquí es de donde sale todo, y esta es la interpretación con la que tienes que escuchar esto, porque a mí siempre me ha parecido muy bonito que cuando alguien me da feedback sobre la música que yo hago, me suele hablar, me pasa mucho, que la gente me suele hablar de imágenes como muy concretas y a menudo muy distintas a las que yo tenía en mente cuando aquello salió. Casi siempre imágenes muy visuales. Fíjate que yo suelo componer más desde la emoción que siento en un momento dado.
Soy una persona muy melancólica, creo que es algo que se ve bastante fácil en la música. Y siempre me encaro a la composición desde la emoción. Pero parece ser que mi música es mucho más visual de lo que yo pensaba en un primer momento. Y como te decía, quien la escucha me suele hablar mucho de imágenes muy concretas que a veces no coinciden nada en lo que yo pensaba. Y esto me parece muy bonito, yo quiero respetar eso. Mi idea al añadir, digamos, los poemas al disco era que quien quiera acercarse al origen real de esas piezas lo pueda hacer, o simplemente quien tenga interés por leer esos textos, pues ahí los tiene, ¿no? Okay. Realmente no están publicados todavía de ninguna forma porque al menos a día de hoy el plan es que esos textos vivan dentro del formato físico del disco. Entonces en el disco hay un libreto a modo de letras apócrifas, supongo, que tiene estos poemas y que cada cual puede leer, pues independientemente de la música o mientras suena una canción, o como cada cual guste. Pero entonces, si queremos leer esos poemas, hay que comprar el disco. De momento sí. A ver, me parece, puesto así, y está muy bien puesto, me suena como algo muy pesetero, ¿no? que es una cuestión que me preocupa un poco, porque yo tampoco quiero poner puertas al campo, ni muchísimo menos, ¿no? Ni condicionar nada de lo que hago al dinero. De hecho, toda mi música se puede escuchar de manera gratuita, todo lo que he publicado nunca. Uh-huh. Entonces supongo que de alguna manera acabaré publicando los poemas también en abierto. Pero mientras le doy vueltas a eso, pues de momento sí estarán en el formato físico, en el CD, en el vinilo del disco. Ok. Bueno, no hemos dicho el título, se llama Montañas y Antenas. Sí. Es un nombre un poco particular. Sí. El caso es que yo he convivido con él tanto tiempo que a mí ya no me lo parece. Es un concepto que siempre tenía muy presente en la cabeza. Es curioso, nadie me ha sabido decir, sin que yo interviniese, de dónde viene. Solo un tío mío, que también se crió en mi pueblo, aunque luego ya vivió en Sevilla muchos años. Él ha sido el único que ha dicho, claramente esto es una descripción del paisaje con el que siempre has convivido. Y le dije, efectivamente. Al final, Montañas y Antenas es todo lo que yo podía ver desde la ventana de mi dormitorio, en la casa donde crecí. También es lo que podrías ver desde la Darbe. Y esto es algo que he ido confirmando conforme más gente hablaba, no solo en España, sino hasta en México. Al final, las montañas y antenas conforman el paisaje que te rodea prácticamente en cualquier sitio en el que vivas, si tienes la suerte de que la naturaleza no te queda demasiado lejos. Y me gustó hacer ese descubrimiento, ver que al final lo que yo estaba describiendo en el título es un paisaje muy mío, pero aunque sea una expresión muy manida, muy universal también, ¿no? Para mí tiene sentido porque como te decía, el disco nació de un momento en el que me estaban pasando muchas cosas que me dejaban una huella profunda. Y al final, esto hizo que al final el disco se convirtiera en una serie de piezas que capturan vivencias, como una serie de fotografías o de postales de estos momentos concretos que me afectaron de una manera u otra. Y todos estos momentos, ya cuando los puse en conjunto y me tocó analizarlos de alguna manera, ¿no? Y encontrar un concepto para eso, vi que eran vivencias que de alguna manera me habían transformado en lo que yo soy hoy, desde el momento en el que tuve que dejar mi hogar de infancia y buscarme la vida de fuera, ¿no? Y viajar, estudiar una carrera, buscar un trabajo y empezar a reclamar, digamos, mi lugar propio en el mundo, ¿no? Y todo esto, para mí, que soy una persona que tuvo una infancia pues bastante feliz, bastante cotidiana, para mí este proceso no fue demasiado placentero siempre. En cierta manera, obviamente lo disfruté mucho también, claro que sí, me pasaron cosas muy buenas. Okay. Pero en cierta manera lo veo como un proceso en el que uno se abre a los dolores del mundo, ¿no? Que creo que es algo que todo el mundo atraviesa si tiene la suerte de tener una infancia más o menos normal o feliz en el mejor caso. Al final, de alguna manera, creces entre algodones y llega la hora de empezar a asimilar ciertas verdades una detrás de otra
que te van a permitir configurarte una imagen más realista del mundo, ¿no? Y yo entiendo ese momento en mi vida como este proceso en el que me abrí a muchas cosas positivas, pero también a muchas cosas dolorosas. Y quiero que quedaron plasmadas sus emociones, al menos, en estas piezas. Entonces, como te decía, cuando acabé viendo todo como un conjunto, pensé que de alguna manera era mi viaje desde salir del hogar de infancia hasta, con suerte, acabar construyendo un hogar propio. Me hizo un poco de gracia, lo encontré un poco irónico, el hecho de haber acabado haciendo un disco de rito iniciático, ¿no? De coming of age, como se dice en inglés, porque esas obras no me suelen interesar en absoluto. Y mira, te salió una. Y justamente acabé pariendo una, ¿no? Supongo que es algo completamente humano. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Espero que estés disfrutando el episodio del día de hoy. Antes de continuar, quiero preguntarte una cosa. Me imagino que hay libros que te cambian la vida. ¿Has leído alguno de ellos últimamente? Bueno, yo estoy leyendo uno con un título muy impactante. Dolor, maestro de vida. Imagínate que en algún momento de tu vida conviertes ese dolor y el sufrimiento deja de ser un castigo para volverse una herramienta. Bueno, la autora de este libro, Lourdes Ruan, habla y profundiza en el valor de la vulnerabilidad y el proceso de sanación a través de la escritura. En este libro, su ópera prima, descubrimos cómo ella eligió la actitud y el poder de la resiliencia. Es un libro súper interesante, se enfoca en la esperanza, en el propósito, en la gestión emocional temprana. Una súper recomendación para ti que piensas a veces que la vida se te hace cuesta arriba. Bueno, siempre hay esperanza y el dolor puede ser una gran herramienta para salir adelante y para ver la vida desde otro punto de vista. Una muy buena recomendación que puedes encontrar en línea a través de amazon.com. Lo puedes leer en español y lo puedes leer en inglés. No tienes pretexto para descubrir este gran libro. Dolor, maestro de vida, de Lourdes Ruan. Bueno, ahora que lo mencionas, podemos encontrar muchas cosas de tu infancia y la portada del disco es que, vamos, me imagino que eres tú. Sí, soy yo. De muy pequeño, ¿qué edad tenías ahí? Pues la verdad es que no lo sé exactamente, debería tener 7 u 8 años, no lo sé. Es una foto que me ha acompañado toda mi vida, emocional y físicamente, porque esa foto de hecho está colgada en la pared de mi dormitorio. de cuando era niño en casa de mis padres, y es una foto, pues eso, a la que inevitablemente le tengo mucho cariño. Está tomada en la casa de campo donde creció mi padre, es una casa en mitad de ninguna parte, también cerca del pueblo, y la que está detrás de mí, porque se ven unos brazos detrás de mí, sí, es mi madre, que me está sujetando. Bueno, si los oyentes y las oyentes buscan el disco, pues verán la foto y podrán, digamos, hacerse una mejor idea de lo que estoy escribiendo. Está sujetando un gorrito de papel que alguien haría, y lo está sujetando encima de mi cabeza para que me hagan la foto. Y aparte que es una imagen a la que tengo mucho cariño, creo que me representa mucho también, porque, como te digo, me considero una persona muy, muy melancólica y bastante más pesimista de lo que me convendría. Y en esa foto, a pesar de que es una foto en teoría como de un momento entrañable y divertido, ¿no? Porque tengo un capirote de papel, sí, literalmente, ¿no? Como el tonto del capirote. Sin embargo, este niño decide tener una cara como muy solemne, ¿no? Y bastante seria. Sí, hay como cierta tristeza, cierta melancolía en tus ojos. Sí. Y entonces, por un lado, digamos a nivel interno, creo que soy una persona bastante melancólica, pero a la hora de relacionarme con los demás, desde que dejé de ser un niño tímido, que nos pasa a tanta gente, ¿no? Encontré la forma de vencer la timidez de alguna forma a través del humor. Entonces, cuando estoy con mi grupo de amigos o con mi familia, estoy intentando utilizar el humor casi constantemente, casi de manera enfermiza, hasta un punto en que, y además sin ningún tipo de filtro. De hecho, me gusta mucho utilizar humor que sea muy absurdo. Soy muy fan de los Monty Python, por ejemplo. Que sea muy absurdo o que sea muy incorrecto.
Esto me ha procurado algún problema. Pero no sé, me parece muy interesante el humor como herramienta para cuestionar los convencionalismos, ¿no? O para generar reacciones que no tienen tanta cabida, digamos, cuando la conversación se mantiene pues en un tono más serio, ¿no? Entonces, sí, el humor forma parte, a pesar de que creo que en mi música no se ve esto en absoluto, el humor es muy importante para mí. Y entonces creo que la portada del disco reflejaba eso también muy bien. Es como este niño que está empeñado en tener como una cara muy solemne, ¿no? Muy heroica y muy triste, y en realidad tiene un capirote de papel. Es un poco, sí, es una tragicomedia, vamos a llamarlo así. Pues sí, invito a la sí. gente a que vaya a Spotify, busque tu álbum, Montañas y Antenas. Bueno, de hecho tienes más EPs, no es el único, pero este es el Sí. último, es el más reciente, ¿no? Sí, salió el 17 de octubre, nada, no tiene ni un mes. Desde que empecé a publicar música como Jaime de la Darbe, este es el tercer lanzamiento, y los 2 años anteriores publiqué 2 EPs que salieron con Piano en Coffee Records, un sello de un muy buen amigo, Sergio Díaz de Rojas. Estos 2 EPs, pues, obviamente, por propia definición son más cortitos. El primero recogía, como te decía antes, la música que hice inicialmente para una obra de teatro. Y el segundo, parte de ideas muy iniciales que tenía para una banda sonora de un videojuego que nunca llegó a existir, que se quedó en algo muy embrionario, pero era un proyecto al que yo le tenía mucho cariño y formaba parte muy interna de ese juego. Y de ahí quedaron algunas ideas, algunos embriones musicales que me interesaban mucho. Entonces me decidí para el segundo EP a rescatarlos y a desarrollarlos, y se acabaron convirtiendo en una cosa bastante lejana de lo que eran inicialmente. Me gustó mucho cómo quedó, la verdad. Pero salió bien, exactamente. ¿De qué EP estamos hablando? Este es Las Horas. Ok, Las Horas. Sí, este es el segundo EP del año pasado. Ok, yo creo que si la gente se mete a tu Spotify va a encontrar cosas muy interesantes por todo esto que hemos estado hablando, por todas las influencias y por todo tu pasado y por toda tu manera de entender la música. Lo mencionaste hace un rato y lo he visto en tu Instagram. ¿Has estado en México? Sí. He estado en México 2 veces este año y mira que no había estado nunca antes. Hay varias razones detrás de esto, pero por poner un poco en antecedentes, el año pasado tuve la suerte de estar girando por España, Portugal y Reino Unido con Dantor, un grupo de la Ciudad de México, de hecho. Este es el proyecto de Daniel Torres, muy buen amigo y un compositor excelente y guitarrista. Él es el que compone las piezas, y para el formato del directo, bueno, también en el disco, al final esto digamos que es con todas las de la ley un grupo de superstars. A Daniel lo acompañan Israel Torres al violín, que es un violinista completamente portentoso y versátil, Aaron Cruz, que es un bajista también muy conocido en México, con una trayectoria muy larga, Iram Gris y Daniel Vadillo, que son 2 músicos un poquito más jóvenes, pero que también son completos portentos. Y este es un proyecto que hilvana el jazz con la world music y muchas otras cosas por ahí. Un proyecto muy interesante, realmente a mí las composiciones me gustan mucho. Yo conocí a Dantor por un amigo en común, por José Ramón Ayllón, que es un poeta que vive aquí en Barcelona. Y gracias a este contacto común acabamos haciendo esta gira conjunta que te decía el año pasado. Estuvimos 3 semanas girando juntos, con todo lo que ello conlleva. Al final éramos estas 7 personas conviviendo constantemente durante 3 semanas, y por suerte aquello fue muy bien y acabé desarrollando en un corto espacio de tiempo una relación muy intensa con todos ellos. Obviamente pues hay afinidades y con algunos acabé como desarrollando una relación más emocional que con otros, como siempre pasa, pero en cualquier caso con todos tuve una relación muy bonita. A esto se unió que tengo familia en la Ciudad de México, de hecho. Entonces en enero íbamos, una de las razones era ir a una boda que se celebraba allí, pero justo meses antes había estado girando con Dantor y había generado como esta
relación tan intensa con ellos, ¿no? Y es un poco, el estar de gira con otro proyecto musical es un poco como el efecto, yo iba a decir casal, que es un término de aquí, de Cataluña, como el efecto campamento de verano, ¿no? Ok. Es como de repente tienes amigos del alma, que es como, ay, no voy a poder vivir nunca más sin ti, y de repente se acaba el campamento y chao, ¿no? Y podías vivir perfectamente sin él o sin ella, claro. Claro, es una cosa muy curiosa. Entonces teníamos la boda ahí y yo tenía muchas ganas de volver a verlo. Entonces nos fuimos para allá, para la Ciudad de México. También pudimos ver un poco Querétaro, donde era la boda, San Miguel, y me enamoré del país profundamente. Gracias a Dantor además pude dar un par de conciertos allí con el cuarteto de cuerda, que es algo que no suelo poder hacer tanto porque al final pues conlleva una serie de cuestiones logísticas. Uh-huh. Pero en ese cuarteto estaban Aaron Cruz y Israel Torres de Dantor. Me echaron una mano a encontrar al resto de músicas, en este caso Cris Arista y Olga Aragón, y dimos un par de conciertos allí y la recepción del público mexicano fue grandiosa también. Claro, yo no había tenido contacto, más allá de estos 5 amigos, yo no había tenido más contacto con mexicanos. Sí que tengo un buen amigo mexicano aquí en Barcelona justamente, pero él lleva ya aquí viviendo como 20 años. Entonces me pilló un poco por sorpresa ver la calidez del público mexicano y de los mexicanos en general. Y es algo que pude confirmar este septiembre, que volví a ir ya así expresamente para tocar, así en calidad de músico, digamos, uh-huh. Expresamente. Y me volvió a sorprender, y creo que este septiembre, después de en total pasar allí como 6 semanas, empecé realmente a entender un poco mejor el carácter mexicano, y estoy muy, muy, muy agradecido al país y a la gente de México. Ya te digo, esta calidez con la que todo el mundo me recibía, no solo los amigos que yo ya tenía, o amigos de amigos, o familiares así, sino en cualquier lugar me encontraba en México alguien muy dispuesto a compartir su tiempo conmigo, a charlar. Acabé charlando con este señor que tiene una tienda como de memorabilia cinematográfica en la Filmoteca Original de la Ciudad de México, sí, que está al lado del Instituto de la Radio. Pues acabé hablando con este señor como media hora, y este señor estaba trabajando, estaba detrás del mostrador de su tienda. Y yo lo único que estaba comprando era un parche de Hitchcock, o sea, me había gastado muy poco dinero. Y este señor no tuvo ningún problema en estar hablando de cine y de la vida y de su etapa en España conmigo durante media hora. Pero entonces volverás sí, a México. Sí, estoy deseando volver, ojalá pueda ocurrir pronto. Además, en este último viaje hice un concierto conjunto con Daniel Aspuru, que es un pianista que tiene un proyecto precioso ahí también, y tenemos la idea de hacer cosas juntos. O sea que con suerte algo ocurrirá que me acabará trayendo a México más pronto que tarde. Y ya te digo, lo estoy deseando porque el país y la gente me ha atrapado. Perfecto. Pues invito a la gente a que te siga en Instagram, que tu nombre es muy sencillo, Jaime del Adarve, y ahí vas poniendo todas tus cosas, futuras giras, el disco. Sí, por ahí intento anunciar todo. La verdad es que no soy una persona tan activa en esto de las redes y tal, porque no lo tengo interiorizado como algo muy natural, la verdad. Es algo que necesito pensar y dedicarle un tiempo, y a veces es un poco frustrante. Pero es la única red que sigue activa, ¿no? Porque tu Twitter, ahora X, está un poco abandonado, ¿no? Sí, está un poco abandonado. Sí, es que el Twitter lo abrí un poco más por la vena profesional, por la de ganarme la vida, digamos. Okay. Más por las bandas sonoras y el diseño sonoro y así. Y no he acabado, la verdad, hablando tanto de la música que hago por ahí. Por Facebook sí que acabo publicando lo mismo que por Instagram, más o menos. Pero sí, intento no molestar a la gente demasiado y que a mí tampoco me robe esto demasiado tiempo. Al final es algo en lo que pienso, ¿no? Como dedicas todo este tiempo a hacer estas publicaciones que son como una botella en un mar,
y muchas veces no sabes muy bien ni a quién ha llegado, ni qué pensamientos le ha generado, ni nada, ¿no? Y por otro lado, cualquier conversación que tengo con un desconocido, pues en México mismamente, ¿no? O en un bar, puede aportarte tanto en tan poco tiempo. Cuando descubres a esta persona es algo que me fascina, descubrir la historia de personas, ¿no? Es de lo que más disfruto incluso cuando estoy de gira, me parece una excusa para conocer gente. Hablar con la gente. Hombre, tienes oyentes, según Spotify, tienes oyentes en Ciudad de México, en Barcelona, en Madrid, en Sao Paulo, en Istambul. O sea, igual la gira de este disco va a ser un poquito larga, ¿eh? Bueno, si los medios estuvieran disponibles, yo claro iría a cualquier sitio encantado. De hecho, no sé muy bien cómo ha pasado esto, pero parece ser que hay como una comunidad de oyentes más o menos importante en Filipinas. Oh, wow. Y me fascina pensar en eso porque es que son literalmente las antípodas, ¿no? De España. Sí, sí. Es el otro lado del mundo. Y alguna vez me he encontrado mensajes en mis redes en tagalo. He tenido que utilizar Google Translate para sí. Es algo que me parece muy divertido. Y pues entonces nada, gira en Filipinas, por favor. Oh, me encantaría. Si alguien me puede echar una mano. Seguramente alguno de tus fans o alguien que nos esté escuchando. Esta pregunta es un poco de aquella manera, pero ¿hay algún hijo o hija favorito que tengas? ¿Una composición, una canción que digas, te tengo especial cariño? Pues le tengo mucho cariño a La Amanecida, que es del segundo EP, de Las Horas. Uh-huh. Creo que es una composición, dentro de que utiliza piano y cuerdas, que es el formato instrumental, digamos, que más he utilizado. Yo creo que es una composición bastante distinta a todo el resto que he hecho. Fue una composición como más laboriosa, más minuciosa. A ver, nada de lo que he compuesto, la verdad, es demasiado difícil de interpretar. Pero a nivel de cuerdas sí que es un poquito, entre comillas, más virtuosa. Pero en cualquier caso lo que me gusta es que es una pieza con mucho movimiento, que tiene como varios paisajes muy diferenciados. Y es una pieza que cuando componía no me cansaba de escucharla. Y mira que le dediqué unas horas. Salió muy rápido, fueron como dos meses o así. Pero ya digo, por más que me expongo a esta pieza no acabo de cansarme. Curiosamente no es de las que más se han escuchado, ni muchísimo menos de lo que he publicado, que me parece perfectamente bien. Está ahí como medio oculta y ya me hace gracia pensar que de repente alguien la descubre y le haga gracia. Pero sí, creo que esta es a la que acabo volviendo. Ok. La Piedad. No, La Amanecida. La Amanecida. Sí. Ok. Del segundo EP. Y del disco nuevo me cuesta más decidirme porque encuentro que son todas bastante distintas y atacan desde distintos flancos. Uh-huh. Creo que a Niebla le tengo mucho cariño. Es bastante antigua, es de las primeras cosas que terminaba y aún así ha seguido siendo vigente para mí muchos años. Entonces sí creo que le tengo un cariño especial. Y bueno, también tendría que mencionar Guardián del Fuego, la primera, que fue la que originó, es la más antigua que hay ahí y nació de la primera vez que compuse porque lo necesitaba. Fue en un momento de mi vida en que había tenido una pérdida y estaba especialmente ofuscado por eso. Uh-huh. Y fue la primera vez que necesité componer para vehicular lo que me estaba pasando, ¿no? Para procesar lo que me estaba pasando por dentro. Lo que había compuesto antes era, pues como decíamos antes, bandas sonoras y así, ¿no? O con el grupo de música, que era una cosa más por la propia actividad de componer. Pero esto era necesitar que la música me ayudase a procesar lo que estaba viviendo. Pero mucho cariño porque hay mucha emoción ahí, ¿no? Sí, muchísima. Y de hecho me costaba mucho escucharla durante mucho tiempo. Ahora ya estoy un poco inmunizado y soy capaz de escucharla y no me pasa nada. Pero ya te digo que durante mucho tiempo no era capaz de escucharla entera por todo lo que había volcado ahí. Pero me siento muy en deuda con esa pieza porque abrió todo lo que vino después y porque efectivamente cuando terminé de componerla, literalmente cuando acabé la partitura, cerré la última nota, físicamente sentí que algo se iba de mí, ¿no? Como que
expiraba con mucha intensidad. Y supongo que le debo donde estoy hoy al proceso que viví con esta pieza y con otras del disco. Uy, bueno, entonces se nos acumula el trabajo. Hay que escuchar muchas cosas de tu discografía para ver qué encontramos por allí y qué nos imaginamos, a qué mundos nos llevas. Esta pregunta ya te la sabes, Jaime. Nos tienes que recomendar una película, un libro, una serie y un disco. Sí. Me gustó mucho que me hicieras esta pregunta, porque me encanta recomendar cosas. Ah, perfecto, mira. El libro que voy a recomendar no está publicado todavía, pero creo que sale como en un mes o así. Uh-huh. Y es de hecho el último poemario que publica este amigo poeta del que te hablaba antes justamente, José Ramón Ayllón. Yo lo escuché primero recitar antes de acabar siendo su amigo, y su poesía me parece absolutamente fascinante. Es una persona con un bagaje tremendo y tiene una voz poética que es capaz de estar al mismo tiempo en la vanguardia poética, hasta donde a él le interesa zambullirse, y en todo el legado poético que tiene detrás, ¿no? Yo creo que puedes escuchar desde la generación del 27 o antes hasta poemas que completamente viven en la poesía de hoy. Y su poemario nuevo se llama Las bridas del olvido, y ya te digo, creo que sale de aquí a un mes o así. Fenomenal, lo buscaremos. Por favor, pon algo en tu Instagram para enterarnos. Sí, sin duda publicaré sobre ello. He intentado que las recomendaciones fueran cuestiones no demasiado obvias y que con suerte muchos de tus oyentes no conociesen, para intentar descubrirles algo, ¿no? Fenomenal. Luego de película, hace poco vi el documental que acaban de estrenar sobre Jeff Buckley, It's Never Over se llama. Jeff Buckley es una figura que a mí siempre me ha fascinado. Bueno, es una de estas figuras heroicas, ¿no? Que se nos fueron demasiado tiempo por un accidente muy, muy trágico y muy tonto. Y su voz para mí siempre ha sido catárquica. Y este documental da, aparte de la visión de su obra en sí y de lo que sabemos sobre su trágica muerte, da una visión muy humana de él que me encantó descubrir. Por ejemplo, justamente habla de su faceta cómica. Era una persona muy cómica, y yo esto lo desconocía por completo. Así que este documental lo recomiendo mucho. Okay. It's Never Over sobre Jeff Buckley. Luego de serie tengo una que a mí me encantó, pero quizás no es lluvia a gusto de todos, pero bueno, yo recomiendo por lo menos enfrentarse a ella. Se llama en inglés The Rehearsal. No sé si se ha traducido el nombre a español, la verdad. Yo en la plataforma en la que la vi mantenía el nombre en inglés. Es una serie de Nathan Fielder, que es un cómico muy, muy absurdo y muy meta también. Utiliza mucho el metalenguaje. De hecho, salvando las distancias, a mí me recuerda un poco a Charlie Kaufman, a los guiones de Charlie Kaufman. Es una serie sobre la que quiero decir lo mínimo indispensable, pero parte de una premisa muy loca, que es que este señor, Nathan Fielder, tiene un negocio donde recrean situaciones laborales o personales a las que se va a tener que enfrentar el cliente en su vida real inminentemente. Entonces le preparan para que se enfrente a esa situación. Y como suele pasar con Nathan Fielder, esto que en sí ya es una premisa muy loca, acaba derivando en un viaje que no tiene nada que ver. y que es muy esperpéntico. Pero a mí me encanta. Okay. Y es una idea tan, ya te digo, tan limítrofe, que te puede no gustar, pero recomiendo a todo el mundo que por lo menos se enfrente a eso. Ok. De hecho, sí que la han traducido como Los Ensayos. Los Ensayos. Lo encuentras en HBO o en Max, que esta gente le va cambiando el nombre a la plataforma. Sí, HBO Max o Max HBO, bueno, como se llame. Y hay 2 temporadas. Sí. Esperemos que hagan más, porque ya te digo, a mí me encantó. Ok, buena recomendación. ¿Y de disco? Me da mucha curiosidad. Y de disco, pues he intentado que fuera algo que no fuera evidente con la música que hago, pero ha sido fácil porque es mi última obsesión. Esto fue de la semana pasada. La semana pasada descubrí a esta chica que es compositora
cantante y guitarrista, si no sé mal, que publica bajo el nombre de La Niña del Sur. Es napolitana, a pesar de que tenga un nombre que nos parece español, ¿no? Uh-huh. Y su último disco, que se llama Furesta, para mí es una barbaridad, es un disco apabullante. O sea, desde la primera escucha arremete con una fuerza salvaje. Es un disco que bebe mucho del folclore, pero con unas miras muy abiertas. De hecho, como transitas muchos lugares muy distintos a lo largo del disco. Es un disco muy rico a nivel de producción, de instrumentación. Me encanta que utiliza coros de voces femeninas, utiliza formas de música folclórica italiana. Lo une todo con una producción electrónica también hecha con muchísimo gusto. A ver, las comparaciones son siempre odiosas, pero quizá alguien, pues si se quiere hacer una idea, le puede remitir un poco a lo que hizo Rosalía con el primer disco, o un poco también con este último, ¿no? De aunar la tradición con técnicas de producción y de composición más vanguardistas, que por otro lado parece ser que desde hace años ya es un movimiento que se ha extendido de manera muy generalizada, ¿no? Yo creo que esto está pasando ya en todos los países, uh-huh, incluso a nivel regional. En España ya lleva años que ocurre incluso ya a nivel regional, dentro de lo pequeñito que es este país, pero ya tenemos grupos trabajando directamente con el folclore galaico o murciano o catalán, ¿no? Pues un poco dentro de esta línea viene el último disco de La Niña del Sur, que ya traía discos antes, pero la verdad es que yo no me lo había cruzado, no había tenido la suerte de cruzármela antes. Y ya te digo, este disco me fascinó. Además, parecía haber algo de serendipia en torno a eso, porque descubrí el disco y 2 días después tocó en Barcelona. ¿Y fuiste a verla? Tristemente no pude ir, no, Vaya. tenía entrada porque justo como te digo, desde la primera escucha este disco me entró arrollándome, pero no, tristemente al final, por cuestiones personales no pude ir, me quedé con las ganas. Si en algún momento no se escucha, lo siento mucho, intentaré ir otra vez. Ojalá. Oye, Jaime, dime una cosa, ¿te gustan los juegos? ¿De qué tipo? Hombre, tendrías que haber dicho sí, por supuesto, juguemos. Sí, claro que sí. Ok, es un juego de palabras. Yo te digo una palabra y tú me respondes con la primera palabra que se te ocurra. Venga. Por ejemplo, si yo te digo Tokio. Canción, aunque no haría justicia decir eso, ¿no? Bueno, pero es lo primero que se te ha ocurrido. Es así de sencillo. ¿Listo? Venga. Venga, piano. Madre. Podcast. Moda. Color. Verde. Animales. Gato. Libro. Al este del Edén. Ciudad. Barcelona. Lengua. En español. Entrevista. Esta. Guitarra. Segunda madre. Lugar. El Adarve. Café. Con leche de avena. Cultura. Universal. Muerte. Inevitable. Sexo. Inevitable. Horas. Pocas. Amistad. Necesaria. Dinero. Necesario. Raíces. Cuna. Barcelona. Adultez. Mujer. Vida. Música. Lenguaje. Conocimiento. Razón de ser. Arte. Razón de vivir. Familia. Todo. Amor. Esquivo. Odio. Innecesario. Poesía. Corazón. México. Patria. Fuego. Cuna. Córdoba.
Hospital. Suerte. Para ti también. Universo. Pequeño. Magia. Incrédulo. Libertad. Suelo. Educación. Tengo que repetir. Universal. Niño. Futuro. Dolor. Vida. Viaje. Camino. Sueño. Mentira. Hombre. Mujer. Y la última, casa. Priego. Muy bien. No ha sido tan difícil, ¿no? No. He querido hacer justicia a algunas y he parado un poco más. Otras he intentado que fueran el subconsciente el que respondiese. Más espontáneas. Muy bien. Ha estado muy bien. Ahora, todo tiene un final. Esto tiene que llegar a un final, tristemente. Me lo estoy pasando muy bien contigo, Jaime. Y me gustaría seguir charlando contigo, pero hay que terminar. Si no, la gente dirá, pero esta entrevista tan larga, la va a escuchar. Bueno, la podéis escuchar en 2 partes o a ratitos. Claro que sí. A lo largo de una semana. Fíjate que cuando empecé a hacer el podcast, la gente cercana a mí me decía, tus podcasts son muy largos, hazlos de 30 minutos, de 45 minutos, y editaba yo, quitaba preguntas, estaba ahí yo, que solo fueran... Sí, una pena. Estoy, cuando tenga tiempo algún día, por reeditar los primeros, porque eran maravillosos, eran conversaciones muy interesantes, y quitaba muchas preguntas y silencios y cosas para que se ajustaran a los 45 minutos. Luego me he dado cuenta que hay podcasts de 2 horas. Quiero decir. Claro, a mí me encantan las entrevistas largas, pero es que quiero decir, 1 hora es suficiente para conocer ni la superficie de nadie, ni siquiera, ¿no? Ni 2 horas, ni 20, ni 50. A mí me encantan y yo te animo a que sigas tirando por la duración que tú quieras. Efectivamente. De hecho, ha habido conciertos invitados que hemos estado tan a gusto y la otra persona no tenía prisa, que hemos estado hablando 2 horas. Y he tenido que publicarlos en 2 episodios separados porque si no es como... tampoco abusemos de la gente. Venga, 1 hora un día, otra hora otro domingo y ya cuando tengáis tiempo la escucháis, pero sí. Quiero decirte una frase, a ver qué opinas. Es de Emilio Lledó, no sé si lo conoces. No. Es un filósofo y filólogo español. Y el nombre de nuestro podcast, Lengua, salió de esta frase. Y quiero saber qué opinas de ella. Él dice que la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. Sin duda alguna. También es una maldición. Como toda bendición tiene en su espalda. Sí, a ver, obviamente el lenguaje nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Quiero decir, el lenguaje es el vehículo de transmisión que nos ha permitido que la cultura siguiera adelante. Pero el lenguaje lo es todo, también nos ha permitido vertebrar lo que nos pasa en la cabeza, ¿no? Ordenar y vehicular las emociones que nos atraviesan. El lenguaje es capaz de obrar completas maravillas. Tú puedes leer un poema y sentir que casi lo escribiste tú. Puedes llorar con una novela. Fíjate que es como el medio de expresión más mínimo, más humilde, más pequeño que hay, ¿no? Porque la música es capaz de manifestarse de maneras grandilocuentes y ensordecedoras. El cine tiene todos los artes en sí mismo. La escultura puede ser verdaderamente monumental, la arquitectura lo es, aunque le pese. Y sin embargo la palabra es tan pequeña, ¿no? Y es capaz de abrir universos tan enormes. Es que me has tocado una fibra sensible, porque yo de formación soy traductor. Entonces es algo en lo que he pensado muchísimo, por supuesto, en la función del lenguaje, en todo lo que debemos y en las trampas del lenguaje también. Por supuesto que es algo en la traducción te hace, en lo que la traducción te hace pensar mucho, claro. Y el lenguaje es igual que es capaz de despertar emociones
bellísimas, es capaz de controlar la voluntad de las personas y es algo que tristemente en el mundo de hoy se ve mucho, ¿no? Es capaz de transformar la cosmovisión de la gente, es capaz de aunarla y encaminarla hacia propósitos no demasiado honestos ni que tengan un fin que augure un futuro bueno. Entonces, de alguna manera la palabra es Dios, ¿no? Es capaz de todo, de lo mejor y lo peor. Wow, me ha encantado. Pero entonces, oye, tengo que volver a preguntarte, ¿algún día en un futuro habrá un disco tuyo con letras? ¿Con las canciones tendrán esa emoción, esa palabra de la que estamos hablando o no lo ves? Ojalá, a mí me encantaría. Ahora mismo no hay nada en firme, no te miento, no hay nada planeado, pero a mí me encantaría. Seguramente si pasase, sería en voz de otras personas. Claro, De varias, probablemente. no contigo. No. Creo que es algo, algo que hago que he hecho algunas veces en mis conciertos, cuando toco las piezas de este disco, es pedir a gente del público que recite los poemas. No recitarlos yo, sino pedirles a ellos que los reciten y después interpretar la pieza que va asociada al poema. Me gusta mucho la idea de desdibujarme, incluso de estas piezas que compongo yo, y al final es como una cosa muy individualista, ¿no? Pero me gusta la idea de perderme del mapa, de alguna manera, de quitar el foco de atención. Es algo con lo que no acabo de convivir demasiado bien, me parece, a pesar de que es algo que no me afecta cuando yo soy el espectador, pero cuando a mí me toca estar arriba, creo que hay algo como muy desnaturalizado en esa relación con el público. Entonces intento romper ese statu quo de alguna manera. Y una de las maneras que he encontrado es alzar otras voces. Entonces creo que si alguna vez tuviese un disco con canciones como tal, con voces, serían otras voces. Ok, bueno, ya te recomendaré yo voces interesantes, no te preocupes. Sí, por favor, claro que sí. Se me está ocurriendo gente que he entrevistado aquí en el podcast que a lo mejor escucha tu música y dicen, oye, me interesa, muy bien. Sí, ya te pondré en contacto con alguien. Ay, sí, por favor. Sí, te va a gustar la recomendación. Oye, Jaime, esta pregunta también ya te la sabes, más que una pregunta, es una petición. ¿Tienes a 3 personas que tengan algo interesante que contar? Amigos, conocidos, gente que digas, esta personita tiene que estar en el podcast de Jorge, se lo va a pasar muy bien y nos va a contar cosas súper guays. Pues por fortuna me alegra mucho decir que en mi vida tengo muchas personas que tendrían mucho que decir en una entrevista. Tengo mucha suerte en ese sentido. Me ha costado reducirlo a 3, ¿eh? Ah, bueno, pero si tienes 20, bienvenidos sean. Quiero decir, tampoco te cortes. Pues sí, ya te puedo mandar más sugerencias. Pero de entrada, con las 3 que me pedías, pensé justamente en José Ramón Ayllón, este poeta amigo mío que está a punto de publicar, que tiene dentro mundos, y creo que con él podrías estar no 1 hora, sino 20. He pensado también en Raquel Lúa, que es justamente una amiga común. Es compositora y cantante, se le viene corto, yo creo. Yo a ella le digo que es una de las personas a las que escuchas y piensas, has nacido para esto, o sea, estás donde tienes que estar. Tiene un don absoluto para la música y su música te toca muy dentro. Y además es una persona bellísima. Creo que sería muy interesante tenerla también, a Raquel Lúa. Además, publicó disco también no hace mucho. Y para la tercera persona, inicialmente te propongo una, pero creo que el dueto podría ser interesante también. Te iba a proponer a Israel Torres, que es justamente el violinista de Dantor. Este violinista mexicano que te mencionaba antes. Es un absoluto portento y en todo lo que haga. Se mueve como pez en el agua, tanto en el clásico como en el tango, como en el flamenco. Es otra persona que ha nacido para la música y de una manera muy evidente. Además es una persona muy sensible, con un bagaje cultural inmenso, que abarca desde el cine, la literatura, a la danza, y además es una persona que tengo muchísimo cariño, la quiero mucho. Y es una persona también muy buena y muy noble. Las 3 personas que te digo tienen eso en común, que al final son las personas que más me tocan.
Y por otro lado estaría su hermano Daniel Torres, que es el compositor de Dantor. Así que te suelto ahí el doblete. Perfecto. Ya te lo puedes tú dosificar uno a uno, o si quieres juntarlos en alguna dinámica de grupo. Perfecto, pues ya me pasarás el contacto de todos ellos, porque sí, claro, tienen muy buena pinta. Fenomenal. Sí, sí. Yo puedo dar fe por ellos. Perfecto. Si pasa algo malo, pues venía a buscarme. Muy bien. No creo. Y si se te ocurren más, como dices tú, mándamelos y ya hablaré yo con ellos o con ellas. Y bienvenidos sean aquí a Lengua. Jaime, ¿algo que te gustaría decir antes de terminar? Pues quizá únicamente que si alguien que nos escucha decide acercarse a mi música y tiene un ratito, que por favor me escriba si le apetece y entre en contacto conmigo, porque ya te decía antes, de todo lo que tiene que ver con la música, de las cosas que más disfruto son el contacto con la gente, y me encanta compartir ideas e impresiones con los demás. Y nada, espero que de nuevo a quien se acerca a la música que le diga algo y que en el mejor de los casos vea alguna parte de ellos y de ellas mismas reflejada en lo que oye. Y a ti te diría que muchísimas gracias por el espacio y por el rato y por el encuentro y por tu tiempo, que nuestro tiempo es tan valioso, ¿no? En estos momentos que corren. He estado súper a gusto y yo me quedaría aquí otras 3 o 4 horas sin problema. Tendremos que hacer la segunda parte de esta entrevista. Sí. Que no es mala idea. De hecho, mira, acabo de inaugurar la temporada pasada un espacio entre temporadas, a un capítulo especial que se llama Trío de Lenguas. Entonces invito a 2 personas que ya he entrevistado en temporadas anteriores a charlar, a una charla entre los 3. Entonces, mira, se me está ocurriendo, ya que entrevisté a tus nominados, podemos organizar un Trío de Lenguas contigo y con alguien más. Oh, claro que sí. Eso estaría súper maravilloso, ¿no? Sí, sería magnífico. Pues mira, ya está. Firmado lo tenemos. Genial. Oye, Jaime, gracias a ti, la verdad, por el tiempo, por haber aceptado esta entrevista. Y es maravilloso conocer a la persona detrás de la música. Porque yo solo conocía tu música. La portada del disco de niño, yo decía, este niño aquí ¿qué pinta? ¿Será el autor? ¿No será el autor? ¿Será su hijo? No sé, me generaba mucha curiosidad. Y es maravilloso conocerte, y gracias por ese trabajo maravilloso. La gente que no te ha escuchado, después de la entrevista, por favor, vayan a Spotify y descubran este maravilloso arte que nos regalas. Gracias por el llamamiento. Y la alegría por el descubrimiento es mutua. De hecho, yo también conocía tu podcast antes que a ti. Tengo una duda enorme porque soy una persona completamente desmemoriada. Uh-huh. Y en un cajón tengo una pegatina de tu podcast. Y ahora no recuerdo cómo apareció en mi vida. Seguramente. No sé si te la di yo en manos, si te la dio alguien más. No sé. Porque yo no sé si vi a Jorge en persona o no, pero aquí tengo una pegatina. ¿Es un código QR? Sí. Pues mira, a lo mejor te la di yo. En algún... O sea, que nos hemos visto ya. Puede ser que nos conozcamos y no nos acordemos. Lo cual sería ya rocambolesco. En un sueño, quizás. Puede ser. Mira, es curiosa la historia, ¿eh? Uh-huh. A lo mejor en algún concierto, en algún evento, no lo sé. Puede ser, no sé. Pero mira, este misterio. Sí. Colofón para la charla. Completamente para cerrar aquí. Entonces esta entrevista estaba predestinada, estaba escrita ya. O sea, claro que sí. Tenía que suceder este encuentro. Tenía que resolverse el misterio. Efectivamente. Oye, Jaime, un placer. Un abrazo muy fuerte hasta Barcelona. Un placer, Jorge. Enorme. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.